Estas últimas dos sesiones del curso quiero dedicarlas a dos temas que no uno de los temas no necesariamente es comúnmente verlo en un curso habitual de aprendizaje automatizado, o aprendizaje estadístico, o machine learning, como quieran decir, que es el clustering de series de tiempo, y habitualmente no se ve porque las aplicaciones que a veces desde el área de STEM pura, a veces no se le nota muchísimo. En realidad, para nosotros los economistas es muy natural pensar los problemas de clustering de series de tiempo como algo muy relevante para nuestro objetivo de análisis. Entonces voy a trabajar ese tema hoy. Seguramente lo veremos un poco rápido y les voy a dejar un notebook más para que ustedes puedan revisarlo con calma. Y luego, tal vez voy a empezar a ver el tema final, que sería redes neuronales. Entonces, voy a ver una sesión, casi sesión y media más o menos, de redes neuronales. Y quiero dejar como planteado como cómo funciona en general el concepto y qué tipo de problemas puede solucionar una red neuronal. Entonces, voy a empezar por clustering de series de tiempo. Y bueno, piense que el problema ahora es el siguiente. En realidad, no vamos a cambiar de un escenario significativamente distinto de lo que conocíamos. Piense que lo que tenemos es una dispersión de puntos, de objetos, digamos que un montón de objetos que están dispersos en un espacio en el que ustedes quieran. Y entonces nuestra tarea es encontrar dentro de este grupo heterogéneo elementos que son homogéneos. Entonces, alguien podría pensar, bueno, a lo mejor un grupo homogéneo es tomar a estos amigos como un grupo, otro grupo homogéneo sería tomar como individual a estos, otro grupo homogéneo sería esto, y finalmente un grupo homogéneo adicional sería algo así como este, ¿no? Entonces tendríamos aquí, digamos que en general, cada cinco grupos, ¿no? Cinco grupos homogéneos. Así es como hemos estado planteando hasta este momento el clustering. Y la manera en que separábamos este tipo de elementos, los separábamos por sus características. Entonces teníamos un vector X que era un montón de características. Por ejemplo, en el caso que vimos de retail, teníamos características como, por ejemplo, la edad de la persona, teníamos como el gasto que hacía la persona, teníamos el número de dependientes económicos o el número de hijos o hijas. eh, y otras características más que teníamos. Todas estas lo que nos permitiera identificar qué individuos se parecen. Es decir, por ejemplo, qué individuos tienen las mismas características de edad, gastos y características del número de integrantes de familia. Ahora, lo que, digamos, este enfoque digamos, es un enfoque significativamente bueno para cuando pensamos un problema desde el lado, desde la microeconomía o desde los microdatos. Ahora imaginemos un problema un poquito distinto. ¿Qué pasaría si mi problema ahora fuera que tengo un montón de series de tiempo? Piensen un poco en este escenario. Imaginemos que cada uno de estos individuos que tengo en esta puntuación roja, en realidad todos son observaciones de series de tiempo. Entonces, imaginen por un momento que lo que tienen es que se pudieran graficar respecto del tiempo un montón de variables, ¿no? Entonces, imagínense que grafican un montón de variables piensen un poco en esto, ¿no? Digamos que tienen, como en el ejemplo que vamos a hacer, imaginen que tienen los precios de las acciones, ya digamos que tenemos esta es una acción, digamos que es Nvidia, digamos que tenemos otra acción que a lo mejor es Apple, está por acá. Imaginemos que tenemos otra acción que sea, no sé, no sé, Walmart, ¿no? Por decir algo. Y así sucesivamente, un montón de precios de acción. Entonces, una de las preguntas que uno se puede hacer es, esta configuración de serie de tiempo me permite hacer clúster, es decir, puedo identificar grupos dentro de esta distribución de series de tiempo, puedo identificar series de tiempo que se comportan más o menos parecido y seguramente sí. Van a decir, sí, seguramente sí puedo encontrarlo. Digamos, una de las aplicaciones líder en esto es los electrocardiogramas. Ustedes piensan, los electrocardiogramas son como una serie de tiempo de la medición de la frecuencia cardíaca de una persona en un lapso de tiempo determinado. Entonces, ¿cómo determinaría un médico, por ejemplo, que una persona tiene un padecimiento que es la hace distintiva de todos los demás? Bueno, simplemente puedes graficar un montón de electrocardiogramas de personas que piensas que son sanas y lo comparas con el electrocardiograma de una persona que sospechas que tiene algún padecimiento. Entonces, si esa persona se sale, digamos, del esquema, eh, eh,
digamos, de frecuencia habitual que tú piensas que tiene una persona sana, entonces puedes sospechar que tiene una enfermedad. Si ustedes lo piensan, esa es la forma en la que un médico diagnosticaría, un especialista diagnosticaría. Ahora, escalen eso a que tuvieran un montón de electrocardiogramas de toda la población de México. Entonces, podrían hacer clústeres, podrían hacer el clúster de las personas que tienen una arritmia, el clúster de las personas que a lo mejor necesitan un marcapasos, el clúster de las personas que son sanas, un montón de clústeres. Todos esos clústeres serían, digamos, podríamos encontrar series de tiempo que son homogéneas y que se comportan de forma similar. Ahora, esta idea de comportamiento similar es toda una discusión porque ¿qué significa que las series se comporten similar? En este ejemplo que estoy proyectando aquí, por ejemplo, la línea azul y la línea roja parecería que se comportan de forma similar porque tienen más o menos la misma evolución. La línea azul y la línea verde no, tienen otro comportamiento. Sí, eso es cierto. Entonces, en series de tiempo, digamos, el concepto de similitud puede ser variante, puede ser distinto. La similitud más obvia es simplemente transponer las gráficas y pensar aquellas gráficas que se comportan de forma similar. Hay otras similitudes, por ejemplo, alguien me podría decir, no, yo creo que las series que se comportan o que son clústeres son aquellas que tienen la misma función de autocovarianza. Y alguien más me diría, no, yo creo que las series que se parecen entre ellas son las que tienen las tasas de crecimiento similares, ¿no? Y entonces, si se dan cuenta, entonces empiezan a crear un montón de características que describen a las series de tiempo. Esas características que ustedes van creando, conforme van construyendo conforme van analizando una serie de tiempo, son como ahora nuestras nuevas características, nuestro nuevo vector X. Nuestro nuevo vector X, ahora en el mundo de las series de tiempo, piénsenlo, que en realidad va a ser un vector, digamos. Este vector X de características de las series va a contener ahora, por ejemplo, la función de autocorrelación, va a tener, por ejemplo, las tasas de crecimiento de la serie, va a tener la tasa de la tendencia y un montón de características que están asociadas a la serie. Y entonces estas características las podemos utilizar para decir quiénes son las series que se parecen o no se parecen. Esa es una forma de verlo. Entonces tenemos como diferentes maneras de evaluarlo. Vamos a hacer algunos ejemplos aquí en clase y vamos a ver cuál de todos estos casos nos podría funcionar para nuestro propósito, ¿vale? Entonces me voy a ir a Python para tratar entonces ahora de modelar un nuevo objeto. Digamos, como resumiendo esta parte de las sesiones, mi problema sigue siendo el mismo. Quiero encontrar grupos homogéneos dentro de información heterogénea. Solo que ahora mis objetos no son individuos o personas unidades micro, sino mi objeto ahora son objetos que se observan a lo largo del tiempo. Es más o menos la misma idea, solamente que tienen unas características distintas, pero el objetivo es el mismo. Quiero encontrar grupos homogéneos dentro de información heterogénea. Voy a ir a Python, entonces vamos a Python, a trabajar en GitHub. Entonces, vamos a trabajar hoy con la carpeta 16 que se llama Clustering. Y dentro de Clustering vamos a conectar la que se llama Unsupervised Clustering Time Series. Y vamos a utilizar la primera carpeta que se llama Stocks. Y por favor, para descarguen todos los archivos que están aquí. Vamos a necesitar este Jupyter Notebook que tengo aquí señalando. Entonces voy a conectar este Jupyter Notebook a Colab. Lo voy a ir a Colab y vamos a dar GitHub. Y también voy a necesitar que descarguen, por favor, el archivo que tiene la terminación .py. Este archivo tiene tiene una serie de funciones que van a permitirles a ustedes calcular diferentes características de lo que vamos a estimar ahora. Y el archivo que se llama precios 5y.xls. Entonces, voy rapidísimo a mi Finder para mostrarles qué información tengo aquí. Entonces, concretamente, los precios 5Y se ven de esta manera. Te lo voy a mostrar muy rápido cómo se ven. Entonces, los precios 5Y son esta tabla que tengo acá. Y esta tabla que tengo acá es una tabla muy sencilla que simplemente es lo que hice fue generar una herramienta que scrapeó Yahoo Finance. Bueno, en realidad no es scrapper, pero utilicé Yahoo Finance y descargué de forma masiva toda la información de las series, de la cotización de toda la Bolsa Mexicana de Valores
Entonces aquí están todos los tickers de la Bolsa Mexicana de Valores, todos, absolutamente todos. La Bolsa Mexicana de Valores es pequeña, o sea, en realidad, no sé, debe tener algo así como 70 en el mejor de sus años tenía algo así como 70 cotizaciones, y digamos como recurrentes debe tener alrededor de 50. Es una bolsa pequeña, en realidad. Entonces, tengo el ticker, que es el identificador de la acción, y tengo la fecha. Entonces, tengo de 2020, los últimos 5 años concretamente, hasta el 2025 completo, toda la información. Tengo el precio de apertura, el precio más alto, el precio más bajo, el precio de cierre, el precio ajustado y el volumen comercializado de cada una de ellas, ¿vale? Bien, hasta aquí dudas con la tabla. Entonces, no es una tabla muy grande, o sea, si ustedes la revisan con calma, el último ticker es el de Walmex y entonces tengo 86.310 observaciones, ¿no? Bien, voy a cerrar mi Excel. Y lo que voy a hacer ahora es subir aquí a Jupyter, a mi Jupyter Notebook, justamente estos dos archivos que les comenté, ¿no? Necesito el archivo de precios y el archivo que tiene la terminación .py. Voy a colocar aquí en Colab. Los que trabajan en local, bueno, solo conéctenlo directamente y ya. Entonces vamos a darle chance que suba la información. Y bueno, entonces aquí tengo un resumen, ¿no? De qué significa lo que vamos a hacer. En este caso, lo que vamos a hacer es un clustering de series de tiempo. Entonces, por ejemplo, imagínense que todo esto fuera no sé, por ejemplo, las señales que emiten dos puntos de comunicación y tenemos diferentes tipos de señales. Entonces, nuestro objetivo es identificar cuándo hay curvas como la azul, cuándo hay curvas como la negra y cuándo hay curvas como la roja. Eso es lo que queremos saber, si es que podemos identificar todos esos casos. Entonces, para eso vamos a utilizar diferentes mecanismos. La primera técnica es utilizar digamos, una técnica basada en características o feature based, que es básicamente un camino. Entonces, lo que hacemos es extraer estadísticas descriptivas de cada serie. Por ejemplo, tendencia, lo que les decía, tendencia, correlación, espectro y estacionalidad, por ejemplo. Y lo que hacemos es simplemente identificar qué series tienen las mismas características, la misma tendencia, la misma media, la misma tasa de crecimiento, en general las mismas features. Es un poco la idea. Esa es una forma de pensar. La otra forma de aproximar es una forma basada en la forma, y esto implica generar digamos, una métrica de distancia. Y entonces lo que utilizamos aquí es como una medida de distancia que existe entre las series. Entonces, como las series que a lo largo del tiempo se van pareciendo su comportamiento, son las que agrupamos. Esa es otra forma de verlo. Una tercera forma de verlo es basado en la forma, pero espectral. Es muy parecido al anterior, la diferencia es que piensen que el primero es jerárquico, es decir, primero pensamos que cada serie es individual y luego las vamos agrupando, y luego el espectral es como si hiciéramos un camino, como lanzamos así como de hipótesis cuántos números de grupos habría y los tratamos de ver si es que eso existe dentro del dataset. Y por último, hay un modelo basado en autorregresivos, que cuando tengan su curso de series de tiempo, ya a lo mejor va a ser más claro, que es simplemente tratar de encontrar cuál es el modelo autorregresivo que mejor describe la serie de tiempo, y entonces una vez que encuentras el mejor modelo autorregresivo, entonces generas aquella clusterización para la cual la información se parece dado el modelo autorregresivo. Entonces tenemos cuatro enfoques, cuatro posibles enfoques, todos son posibles, todos son viables. Vamos a ver algunos ejemplos para este dataset que tengo aquí preparado. Entonces, vamos a recorrer algunos de ellos. Ahora, ¿cómo voy a recorrer cada uno de ellos? Voy a utilizar una función que ya previamente programé, que se llama esta time series clustering.py. Si ustedes, déjenme abrirla en mi máquina. Entonces, por ejemplo, si ustedes abren este archivo que se llama time series eh, .py, lo voy a abrir en Visual Studio. Entonces, por ejemplo, ¿qué es lo que, qué es lo que contiene este archivo? Este archivo es un módulo que les va a permitir justamente las cuatro técnicas están contenidas aquí. Entonces tengo
Tengo ajuste por autorregresivo, que es el modelo 3. Sí, 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 sí. Está un poco desordenado, digamos, la numeración, pero tienen la misma idea. Entonces, el primer modelo es basado en características, está programado aquí. El modelo basado en clustering jerárquico también está aquí. En representaciones simbólicas o espectral, que es el 4 también está aquí, que era el 3 en mi Jupyter Notebook, y el 3 que es el 4 en mi Jupyter Notebook, que es el basado en autorregresivos. Todos esos están aquí. Entonces, cada una de las clases que está aquí tiene un propósito. Entonces, por ejemplo, si quiero generar datos sintéticos, tiene una función, aquí los va a generar. Ahorita vamos a ver, vamos a utilizar algunas de esas funciones. Entonces, aquí genera datos sintéticos para probar algunas de las técnicas que estamos utilizando. Aquí están las funciones que extrae características. Por ejemplo, ¿qué características puede extraer? Puede extraer la función de autocorrelación. Puede extraer la tendencia, puede extraer, no me acuerdo cómo se llama, el componente, ahorita me acuerdo, un segundito. Y bueno, los autorregresivos también los utilizan como características, las estacionalidades, y así continúa. Y luego tenemos el modelo basado en matrices de distancia, y así sucesivamente. Que está aquí están todas las clases que se necesitan para calcular cada uno de estos, cada uno de los tipos de clusters que vamos a hacer aquí en la clase. Entonces voy a cerrar esto y me voy a regresar a mi Jupyter Notebook y voy a ir a Python. Entonces ya tengo todo cargado. Entonces tengo mi dataset y tengo mi rutina que calcula cada uno de los tipos de clusterización que voy a hacer. ¿Vale? Hasta aquí antes de iniciar alguna duda, comentario. Muy bien. Ok, va. Entonces vamos a cargar las bibliotecas, entonces vamos a cargar todas estas bibliotecas. En realidad no necesito nada que no sea, que no hayamos utilizado recientemente, salvo por algunas cosas que sí voy a llamar cuando cargue este amigo que está aquí, que se llama Time Series Clustering. Este sí necesita algunas bibliotecas que a lo mejor no hemos estudiado con mucho cuidado, o bueno, no lo hemos estudiado en algunos otros casos, pero son bibliotecas también, todas son totalmente para calcular clustering de series de tiempo. Entonces, bien, entonces primero vamos a cargar el dataset. ¿Quién es nuestro dataset? Nuestro dataset es un dataset que tiene la información de las cotizaciones de toda la bolsa mexicana de valores en los últimos 5 años. ¿Vale? Entonces vamos a cargar el dataset, se tarda un ratín porque si está grande, son 86,000 observaciones. Entonces ya está. Ahora vamos a hacer algún procesamiento. Entonces, lo que voy a hacer es lo siguiente. Entonces voy a tomar cada uno de los tickets y voy a hacer su value prompt. Lo que quiero hacer es mostrarle una tabla de quiénes son los tickets que tengo completos para los 5 años. Entonces, tengo todos los tickets sabidos. Vamos a ver quiénes son los que sí están en todos los 5 años y lo voy a guardar en un objeto que se va a llamar ticker counts. Y luego lo que voy a hacer es, únicamente me voy a quedar con aquellos que están en todos los 5 años. Eso implica que debo de tener 1,260 cotizaciones. Si tengo 1,260 cotizaciones, entonces puedo decir que en efecto tengo la información completa para los 5 años. Eso significa 252 días de training, más o menos, de trading, perdón. Y bueno, y ya en ese caso, entonces ya los que cumplan con justamente esa condición, que tienen 252 días de cotización o 1,260 en toda la muestra, son con los que voy a trabajar. A eso los voy a llamar tickets 1,260. Y listo. Y ya, entonces lo que tengo aquí es el resumen. Lo que tengo es el número máximo de observaciones por ticket, 1,260. Tickets completos, es decir, tickets que tengo en todos los 5 años, son solamente 55. Si quieren, voy a abrir aquí una celda para que vean cuántos perdemos, ¿no? Por ejemplo, si hago un value count, aquí voy a copiar esta parte del código y veamos cuántos value counts. Tengo uno, dos, así. Tengo 70 tickets, es decir, en la Bolsa Mexicana de Valores, en los 5 años que tengo considerados, ha habido 70 cotizaciones, 70 empresas, más bien 70 títulos publicados, ¿no? Ya sea que sean CPOs, que sean acciones, o que sean algún tipo de deuda que cotice en la bolsa, ¿no? Entonces, bien, ¿hasta aquí dudas con el dataset? ¿Vamos bien? Hola, va. Ya. Entonces, ahora, lo que voy a hacer es con mis tickets, los que ya seleccioné, que les llamé ticket cell, lo que voy a hacer es los voy a volver columnas. Entonces, en lugar de volverlos en formato white, recuerden que el formato white es hacia abajo, el formato long es volver columnas, entonces tengo todas las series de tiempo. Entonces, tengo toda la información.
Tengo mi información desde 2020, desde diciembre de 2020, diciembre 1 de 2020, hasta el último mes que tengo disponible, que es, déjenme, le quitamos aquí bueno, ahorita, bueno. Entonces tengo toda la información. Entonces tengo tickets, tengo por ejemplo AC, ya se me olvidó quién es AC, ahorita buscamos, pero tengo Alfa, tengo a los conocidos, ¿no? A ARA, Alsea, todo puro viejo conocido, ¿no? Frisco, tengo Peñoles, y así a todas las cotizaciones que están completas en los 5 años. ¿Vale? Entonces tengo 55 columnas. Pues vamos a hacer una exploración muy rápida de esta información. Entonces, lo que voy a hacer es tomar aleatoriamente 9 series. Entonces, voy a utilizar una semilla de números aleatorios, el número 42. Ustedes recuerden, siempre que utilicemos números aleatorios, ustedes pueden cambiar la semilla si quieren cambiarlo, háganlo. Pero para que todo nos salga el mismo ejercicio, yo voy a seleccionar aleatoriamente 9 series dentro de mis 50 series que cotizan en la Bolsa Mexicana de Valores y quiero graficar las 9 series para que veamos si ya nada más graficándolas podemos identificar si es que hay clústeres. Piensen un poco de esta manera. Imaginen que el problema fuera el siguiente. Si ustedes estuvieran analizando la Bolsa Mexicana de Valores y estuvieran queriendo construir portafolios, seguramente les gustaría poder identificar si es que hay clústeres, porque los clústeres les daría una idea por ejemplo, si vamos a imaginar por un momento que todas las empresas de retail, en efecto, se comportan como si fueran un clúster. Entonces, si ustedes quieren diseñar un portafolio, ustedes solo necesitarían una acción de ese grupo, porque ese grupo se comporta más o menos homogéneamente. Imaginemos que todas las que son mineras también son así, o las que son de transporte, o las que son de infraestructura también lo son. ¿Quién sabe si nos vaya a salir eso? ¿No? Vamos a ver si nos sale. Entonces, pues voy a tomar nueve series, y voy a graficar sus nombres. Entonces, como les dije, voy a utilizar Random T42 y aquí tengo la serie. Entonces, por ejemplo, tengo a Alsea, no me acuerdo quién es, la primera. Tengo a Quimbera, tengo a Bimbo, a CIB, que tampoco me acuerdo quién es, y a Mega CPO, algo es de Megacable, es un CPO de Megacable. Mambesta, que no sé quién es, la verdad. Gentera, tampoco sé quién es. Soy bastante ignorante en mercados financieros, se los tengo que reconocer ahí sí. Entre muchas otras cosas que ignoro, también ignoro mucho mercado financiero. Y tengo CIMESEBE. Entonces, ¿cuál es una de las cosas que pueden notar? Es que todas las series tienen su precio de cotización, ¿no? Por ejemplo, vamos a pensar un poco en Alsea. Alsea a finales de 2020, principios de 2021, estaba cotizando como por 30 pesos por acción y luego creció y de repente ahorita está más o menos como por ahí de los 50 pesos. Si ustedes observan, cada una de las series tiene un punto de origen, dado nuestro periodo distinto. Entonces, eso puede ser un problema para hacer nuestro clúster. ¿Por qué puede ser un problema? Porque ya la magnitud, por ejemplo, hay cotizaciones que están en el orden de las decenas de pesos y hay cotizaciones que están en los órdenes de cientos de pesos. Entonces, eso ya hace un problema de magnitud para el análisis. Entonces, ¿cómo lo solucionamos o cuál es la manera en que lo podríamos solucionar? Bueno, podríamos hacer índices, que es lo que propongo aquí. Entonces, lo que voy a hacer es voy a dividir todas las cotizaciones respecto del día 1 que tengo en la muestra y lo voy a volver un índice, ¿no? Entonces lo puedo multiplicar por 100, esa división, y entonces, o lo puedo dejar en términos de así, de dividirlo respecto del primer valor, y entonces cada una de estas series que tengo aquí, la voy a interpretar como qué hubiera pasado si yo hubiera invertido un peso en esa acción. Entonces, por ejemplo, si yo hubiera invertido un peso en la primera acción, en 2021, hoy en día tendría yo más o menos, hubiera duplicado mi inversión. Eso es lo que significa aquí, ¿no? Pasé de un peso a 2 pesos. En el caso de Altea, si yo hubiera invertido un peso, también casi hubiera como 1.75 pesos. Ya nada más de mirar esta gráfica, entonces uno puede ubicar en dónde hubiera estado mi mejor inversión. Muy probablemente en esta que está aquí en medio, ¿no? Que es déjenme ver, sí creo que sí es la mejor. Sí, la de aquí en medio. Por ejemplo, si hubiera yo invertido en CIB, hubiera invertido un peso, hoy en día tendría casi 10, ¿no? Casi hubiera multiplicado por 10 mi inversión, algo que hubiera sido significativamente interesante. Digo, no sé si lo hagan, pero si no lo hacen, háganlo. Cómprense $5 en Fintual o en Bitso y pónganse de vez en cuando a ver hasta cuánto puede generar de rendimiento.
Yo cuando algo de ocioso sí puedo lograr, no sé, 5 o 6% de rendimiento en una semana. Eso es muchísimo, ¿no? Cuando las tasas de interés en los bancos te dan, los CETES les da algo así como 6% anual, ¿no? Si ustedes lo pueden lograr en una semana, se pone interesante, ¿no? Bien, pero es un poco para que ustedes también entren en su ojo de financiero. Eh, bien, ¿dudas? ¿Cómo que lo estoy planteando? Vale, buenísimo. Entonces vamos a hacer un clustering. Entonces déjenme un poco más pequeño esto otra vez. Entonces vamos a hacer un clustering y lo que voy a hacer es voy a importar el módulo que me permite hacer clustering de series de tiempo. Entonces este objeto que está aquí tiene diferentes clases. Voy a extraer todas estas clases. Cada una de esas clases me permite hacer como un tipo de modelación. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Lo primero que voy a hacer es construir una matriz. Entonces, aquí pongo, casi siempre cuando yo pongo una función, trato de ponerle un texto descriptivo. Ustedes también háganlo cuando trabajen en Python. Por ejemplo, esta def, que es una función, trato de ponerle un texto descriptivo de qué es lo que hace. Entonces, por ejemplo, esta función construye un data frame, que el objeto final va a ser un objeto NumPy, y lo que trata de obtener es lo siguiente, quiere encontrar como el ticker, entonces va a generar como index fecha y luego va a generar el ticker y luego va a contener el z-score, entonces va a dividir el primer valor, todo esto va a generar el z-score y el valor sin normalizar. Ese es el objetivo de esta función que está aquí. Entonces, eh, bien, ahora vamos entonces, lo que voy a hacer es simplemente tomar mis tickets, que ya los filtré, los que ya me interesa a mí, y lo que voy a hacer es voy a aplicarle la función de matriz, la función que está arriba, matrix, y entonces es lo que tengo, ¿no? Entonces tengo 55 observaciones, y lo que vean, o sea, la primera, dividido respecto de la primera observación, o, o aplicando la transformación Z. ¿Por qué necesito las dos? Bueno, en realidad lo que quiero es hacer una comparación. Puedo, cuando yo hago la división respecto de la primera observación, es como la gráfica que les mostré, de qué hubiera pasado si yo pongo un peso en inversión en la serie. Lo que trato de hacer es homogeneizar toda la serie, es decir, que todas tengan como el mismo patrón o las mismas unidades de comportamiento. Eso es importante porque lo que no quiero es que mi clúster se contamine por el orden de magnitud de las series. Es decir, si tengo series que están cotizados en los órdenes de los cientos de pesos y series que están cotizados en las decenas de pesos, no quiero que la clusterización se contamine por ese orden de magnitud distinto. Quiero llevarlas a todas las series a la misma orden de interpretación. Entonces tengo dos maneras de hacerlo. La primera es dividir todo respecto de la primera observación y la segunda es utilizar una transformación Z, que es lo que ya hemos hecho en otros casos. Bien, ahora, eh, veamos ahora cómo se ven nuestras series. Bien, entonces lo que voy a utilizar es esta función que está aquí, que lo que va a hacer es dibujar todos los clústeres que se generen en adelante. Entonces, ahorita lo que vamos a hacer es esta función, lo único que hace digamos, la misión de esta función, o lo único que quiero que haga esta función, es que cuando yo le pase toda la serie, yo le pase la etiqueta de clúster, porque voy a determinar ahorita en qué clúster pertenece, lo coloree de forma distinta a cada uno de los clústeres. Quizás esta función la debí haber puesto más abajo porque rompe un poquito la narrativa de lo que estoy explicando. Eh, bien, ahora sí vamos, voy a generar primero la matriz de features. Entonces voy a utilizar un método de features. Entonces voy a extraer todas las características de una sola vez. Entonces, ¿eso cómo lo voy a hacer? Lo voy a hacer con la función que se llama extract feature metrics, que es justamente un módulo que estoy importando desde mi archivo .py. Y lo que voy a hacer es lo siguiente, voy a utilizar un estándar scalar, que ese es un caso, voy a utilizar el estándar scalar para todas las series. Entonces, todas las series las voy a escalar con la transformación Z, y luego de que extraiga cada una de las características, entonces simplemente voy a graficar el resultado. Entonces, aquí se ve, bueno, voy a graficar el Cummings. Entonces, bien, tenemos dos formas de decidir cuántos clusters queremos utilizar. El primer mecanismo es utilizar la técnica de codo. Esta la conocemos concretamente desde Cummings. Entonces, ¿qué dice la técnica de codo? Es donde encuentre el mayor cambio de pendiente, es donde el número de clusters que me quedaría.
Entonces, si yo reviso la técnica de codo, pareciera ser que el mayor número de clústeres debería de ser más o menos como el cambio de 2 a 3, de 3 a 4, tal vez sería un buen caso. Sin embargo, en la función de siluete, que también lo que trata de encontrar es el número de clústeres que sería óptimo. Y entonces la manera en que determinas cuál es el número de clústeres óptimo utilizando el siluete, hay dos maneras de hacerlo. Uno es utilizar el mínimo, que en este caso sería 4, o el más cercano al mínimo, sería otra opción. Entonces aquí pueden decidir si ustedes se quedan con 4, tal vez sería un buen número. Alguien más me diría tal vez 5, pero a mí lo que no me gusta es el cambio que luego se pone a crecer, entonces alguien más elegiría 3. Aquí pueden elegir, pueden tomar algún criterio más o menos como, la verdad es que es bastante arbitrario, más o menos como justificado de por qué utilizar uno u otro. En este caso, por ejemplo, una de las cosas que, no sé por qué aparece este mensaje, pero dice que el siluete es 2. Ahorita checo por qué. Y bueno, elegimos 3 para las siguientes secciones. Bien, entonces voy a elegir 3, solamente porque es el más arbitrario. Bueno, solamente porque estoy eligiendo uno, no, en realidad no tengo una metodología totalmente definida. Un poco lo que quiero que recuerden es que Cluster ese es el problema que tiene, que a veces no tenemos necesariamente una metodología específica. Bien, ahora voy a calcular todas las, digamos, voy a utilizar todas las features de la serie y vamos a ver el diagrama de dispersión ahora de cómo se ve en cada una de las series. Entonces, lo que voy a hacer en este gráfico es, primero, generé un PCA muy rápido, rápido, simplemente lo que hice fue un PCA de 2, o sea, todas las series que tienen 1200, sí, 1200 cotizaciones, lo reduje a 2 dimensiones. Entonces, es un poquito la idea, ¿no? De 1200 dimensiones lo reduje a 2 solamente. Y lo que traté de hacer es ver cómo se ven, si es que puedo encontrar clusters dentro de esta información. Y un poco lo que encuentro es esto, ¿no? Es, por ejemplo, utilizando dos componentes, me doy cuenta que se generan tres grupos, ¿no? Tres grupos, bueno, los tres grupos, perdón, que yo generé, que tienen más o menos una lógica, ¿no? La lógica es que el componente principal uno está como hacia la izquierda, en medio y hacia el final. Entonces vamos a ver si eso tiene sentido cuando los grafico. Entonces ya está, en PCA puede generar clusters. Vamos a ver si los gráficos, qué tipo de gráfico genera, y ese es probablemente el más interpretativo de todos. Entonces, una vez que genero la información, lo que tengo es lo siguiente. Entonces, le pego su etiqueta a la información original y lo que tengo es este gráfico. Entonces, aquí están las 50 cotizaciones de la Bolsa Mexicana de Valores. Todas están normalizadas a un peso, es decir, ¿qué hubiera pasado si yo hubiera invertido un peso en el 2000, a finales de 2020, principios de 2021, y cuánto yo hubiera ganado por cada una de esas acciones? Entonces, no sé si puedan observar, pero espero que sí lo puedan mirar, que es que pensando en tres clústeres, solamente en tres, podemos ver que hay tres grupos de información. Las series que son azul más oscuro, ¿cuál es la característica que tienen esas series? Que son las que inician aquí y terminan siendo las más rentables. Son las azules. El clúster de las acciones azules son las más rentables. Luego el clúster de las azules o el celeste más claro, ¿qué características tienen? Que son rentables. No, más bien que en realidad son como las de rentabilidad cero, ¿no? Son como el grupo de estas de aquí, se comportan como si yo hubiera invertido un peso y en realidad tal vez me hubiera quedado igual, ¿no? Porque pues estaría por aquí. Solamente estoy marcando una, o sea, el color solamente toma aleatoriamente una dentro del dataset y marca una. Pero quiero que vean todo el grupo. Esta es esta, más estas que están aquí. ¿Y cuáles son las características de las series café? Las series café es que probablemente probablemente que también se parecen muchísimo a las azul. De hecho, parece que no son tan distinguibles de las azul claro. Pero entonces, ya pensando un poco como técnica, ¿qué hubiera yo hecho, no? Si yo tuviera esta información, bueno, si yo tuviera esta información, ¿qué haría? Si yo tuviera que decidir en mi portafolio de inversiones, ¿qué tipo de acciones tomaría? Las azules más oscuro, ¿no? Porque yo diría, son las que más generan rentabilidad. Las otras, en realidad no me queda muy claro que pueda yo generar algo de ellas, ¿no? Pareciera son muy estables alrededor del cero. Pero en realidad
Habría que verlo con cuidado porque recuerden que las bolsas de valores replican mucho con anticipación cómo es el comportamiento macroeconómico general. Entonces, muy probablemente lo que nos está diciendo esta serie es cómo se comportó toda la economía a lo largo de este sexenio, porque casi es un sexenio. Entonces, ¿y cuál es la característica del último sexenio que vivimos? Que el crecimiento fue cero, ¿no? Entonces, ¿cuál es la expectativa de la bolsa de valores? Que crezca cero. Es un poco la idea, ¿no? Entonces, ¿quiénes son los únicos que están creciendo? Es algo que deberíamos preguntar, ver si es que podemos correlacionar por algún hecho específico el crecimiento de la. Entonces, por ejemplo, el clúster cero, que son 22 series, voy a imprimir aquí algunas para que vean quiénes son. Entonces, ¿quiénes son? Alfa, Azur, que es el de aeropuertos, ARA, son algunas, son las primeras cinco, pero podríamos imprimir, vamos a ponerle, vamos a ver si aparecen las 22 aquí. Y aquí están, ¿no? Entonces tenemos Alfa, Azur, ARA, Alsea, todas estas son las que crecieron más durante los últimos 5 años. Ah, no, pero son clúster cero, no déjenme ver. Los clúster cero son ARA, bueno, no sé, Azur, sí, Alsea, ARA no, ARA es clúster uno, eh, Infra, y Cemex, ¿no? ¿Quién más? El CIB, que ya lo habíamos visto, que esa es una de las que crece muchísimo, y así podríamos continuar viendo quiénes son las dos, ¿vale? Bien. No es un promedio, es promedio aleatorio, uno, sí. O sea, no es un promedio, sí. O sea, es como decir, solamente para destacar cómo se comportarían. O sea, si tomas, es como cuando tú generas el clúster, dices, tomo uno que es el representativo, ¿no? Y yo digo, ese es, ¿no? Solamente para ilustrar cómo es el comportamiento de esta serie. No porque ese sea el promedio. Podríamos calcular el promedio y sí mostrarlo, eso sin duda podría. ¿Ah? Ok. Ahora, este es utilizando características de la serie. Ahora, ¿qué pasa si tomo una clusterización basada en, en la forma de la serie? Bueno, si tomo una característica basada en la forma de la serie, entonces tengo que tomar una ventana o un window, pues sí, ventana, de qué tamaño quiero tomar la muestra para verificar que las series se parezcan. Entonces, lo que voy a hacer es lo siguiente: tomo una ventana de 30 periodos, o sea, de 30 días, y verifico en esa ventana de 30 días quiénes son las series que se parecen. Y luego tomo otra ventana y luego tomo otra. Y así hago varias. Entonces, lo que estoy haciendo es aleatoriamente selecciono diferentes ventanas. Y una vez que tomo diferentes ventanas, decido quiénes son las series que están agrupadas dentro de esa ventana. Y digamos un poco el mecanismo final es por votación. Es la serie que las series que mayormente aparecen agrupadas son las que se quedan como grupo, por resultado final. Este proceso se tarda bastante, entonces solamente lo ejecuté aquí y a ver si en lo que termino de platicar termina. No voy a ejecutar las demás porque si no, no voy a mostrar nada porque en lo que termina se echa más o menos aquí como unos 8 minutos porque se tarda un ratín, pero el dendrograma final sería el siguiente. Entonces, un poco lo que nos propone este dendrograma es que en realidad no deberían ser 3 clústeres, deberían ser 4. Hay un gran clúster que es este. Entonces, la pregunta, seguramente una de las cosas que nos está pasando es que este gran clúster naranja es como cómo se comporta la masa de la Bolsa Mexicana de Valores, y luego tenemos 3 clústeres más pequeños, ¿no? Que habría que ver qué tipo de información tienen esos clústeres. Entonces, ya una vez que ustedes lo ejecutan, entonces lo que dice es, bueno, hay un clúster cero, vean, es justamente lo que sospechaban. Hay un clúster cero que contiene a la gran masa de las series que tiene 34, y luego tenemos un clúster uno que tiene 4 y el otro que tiene 17. Eh, y si los graficáramos, veríamos algo más o menos como esto. Déjenme luego más pequeño por acá. Digo, no lo ejecuto porque como se está ejecutando de arriba, si no, no voy a mostrar nada. Entonces, ustedes ya con calma ejecútenlo luego en su casa, ya lo pueden dejar ahí, en lo que van a comer o algo, porque si se tarda un rato. Entonces, tendríamos esta información. Entonces, piensen esto. Vean esto un poco. ¿Qué característica tiene el medoide cero o el cluster cero? Lo que tiene, la característica que tiene es que está creciendo, ¿no? Entonces, este cero
Es un grupo de acciones que viene creciendo. El clúster naranja tiene características muy particulares. Yo el clúster naranja, como lo llamaría, es un clúster muy volátil, porque piensen esto, es decrece, muy volátil, y en general vuelve a crecer. Y el clúster verde es como las industrias que están en decaimiento, ¿no? Entonces, o sea, si yo utilizara esta técnica de clusterización, miraría el 2 y si yo tuviera que asesorar clientes, les diría, el clúster, este clúster, el 2 el de esas 17 acciones, pero ni loco le metes dinero ahí, ¿no? Porque este, esa su tendencia es a la baja, ¿no? No parece que se vayan a recuperar próximamente. Bien. Ahora, ¿cómo se ven ya, digamos, como graficado? Bueno, como graficado, un poco lo que nos dice es esto, ¿no? El clúster cero, entonces, vean, esta técnica para la cual utilizamos el mismo número de clústeres, exactamente el mismo, creo que ya terminó arriba, sí, ya terminó arriba, para seguir ejecutando. Se lo echó más rápido de lo que yo pensé. Sí, ya terminó aquí, entonces voy a ejecutar el dendrograma, voy a ejecutar y justamente donde voy, ¿no? Para mostrar. Entonces, vean, tengo 34 acciones, entonces un poco el clúster, digo, tampoco me convence mucho, siendo sincero con ustedes, lo que dice es que las que son el azul más oscuro son 34 acciones. Esta técnica de clúster que difiere de la de arriba simplemente por cómo lo construimos. La primera técnica de clusterización, lo que hicimos fue calculamos features de las series, es decir, tendencia, correlación, media, y utilizamos esas features para que series que se parecen, es decir, que tienen la misma tendencia o tendencia similar, que tienen media similar, que tienen características estadísticas similares, las agrupamos. Esa es una forma de hacerlo. Esta otra técnica es una técnica distinta. Lo que hacemos es tomamos ventanas de tiempo y en cada una de esas ventanas de tiempo ubicamos qué series tienen más o menos el mismo comportamiento. Ambos, para ambos, decidí hacer 3 clústeres. ¿Para qué? Para que fueran comparables, ¿no? Lo que quiero es como ver cómo se ven los 3 clústeres seleccionados por características y cómo se ven 3 clústeres seleccionados por similitud de comportamiento de la serie. Entonces, esta última clusterización, lo que me dice es que los 3 clústeres, el clúster que crece más, que es el de 34 series, más o menos se ve como la serie azul oscuro, y no lo que sí puedo obtener como resultado equivalente es que los otros 2 clústeres son series que son como de rendimiento nulo, ¿no? Es un poco la idea, es decir, no hay como una disociación. O sea, en realidad un poco lo que me está confirmando es lo mismo. Es decir, si yo quiero asesorar a alguno de mis clientes, lo que tendría que hacer es asesorar y decirle que le invierta a las series azules, oscuro, ¿no? Porque son las que constantemente están creciendo. Las otras no necesariamente. Y bueno, así puedo guardar aquí también mis datasets. Bien. Ahora, también puedo ver como un gráfico de afinidad, que es este. Y aquí, por ejemplo, no queda tan claro cómo se generan clusterizaciones. Tal vez aquí en medio nada más, ¿no? Este es el único como clusterización que se genera, pero en realidad es difícil mirando este gráfico. Entonces, utilizando esta técnica, que es como la de distancia de afinidad, ¿qué significa distancia de afinidad? Simplemente como hago este mapeo y me encuentro quiénes son las series que más o menos se parecen o que tienen correlación similar. En este caso, las que son más tendientes a amarillo significa que tienen una correlación casi 1. Y bueno, y gráfico, bueno, y me encuentro que igual otra vez tengo que el clúster cero tiene 27 series. Es un poquito como que se sigue repitiendo la historia, es decir, en el clúster cero tengo de 22 a 34, que hasta ahorita es el que he encontrado más, y este que dice que 27 series, y vamos a ver cómo se ven sus gráficas de este clúster. Y otra vez, el que es constante, el que es muy constante es el clúster de las series azul oscuro. El café es el que ahora como que está medio raro, no sé por qué generó este clúster, pero bueno, es un clúster. Bueno, no lo sé porque bueno, sí lo sé, pero que son técnicas distintas, pero mi punto es como que de repente aparecen casos en los que podría decir, bueno, a lo mejor las series de café son como de rendimiento cero, pero algunos casos muy particulares son
que podría tomar, que podrían tener crecimiento muy rápido, como es justamente la que seleccioné ahí, y que se ve como de crecimiento muy rápido, pero en general se clusteriza como las del grupo café. Y bueno, y por último, la última técnica, que es de utilizando autorregresivos, igual noten, la misma, se repite la misma historia. El clúster cero tiene más o menos 24, y vamos a ver cómo se ve si utilizara el clúster cero. Y el clúster cero de 24, aquí con autorregresivos se genera otro tipo de agrupamiento. Bien. Un poco, eh, lo que seguramente debería de ser, espero que así sea, déjenme abrir, aquí voy a mostrar muy rápido el resumen. Ujú, no, a ver si aquí lo puedo. Sí, sí. Un poco lo que molesta y espero que también ustedes sea el caso, que a mí, lo que me molesta a mí de este tipo de técnicas es que a veces las conclusiones no son em, consistentes. Por ejemplo, vean, la primera, la alfa. Alfa a veces me la pone en el clúster uno y a veces me la pone en el clúster cero y a veces en el clúster 2, ¿no? Entonces, a veces un poco lo que uno se quiere es con la sensación de que las técnicas pareciera ser que no son suficientemente buenas para determinar clusterización de información. Y eso es cierto, eso pasa muchísimo con la serie. ¿Y por qué va a pasar muchísimo con la serie? Porque una de las características que tiene la serie es que a veces tienen mucha volatilidad. Y ese componente amplio de volatilidad a veces hace difícil que podamos hacer inferencia general sobre cómo se comportarían en general diferentes clústeres. Un poco la lección de esta parte de la clase, y es un poco lo que quiero que se queden, es que en general, si ustedes quieren implementar clústeres de series de tiempo, lo pueden hacer, pero siempre prueben todos los modelos y luego traten de encontrar una explicación de por qué se quedarían con alguno de ellos. Y aquí sí influye muchísimo qué tanto conozcan el dominio, ¿no? Por ejemplo, en este caso, Bolsa Mexicana de Valores, yo lo utilicé porque no es un dominio que sea muy alejado de la mayoría de las personas que está aquí en la clase, ¿no? La mayoría de ustedes está en el área de cuantitativo, entonces seguramente tomaron alguna clase como de mercado de valores o matemáticas financieras, ¿no? Entonces por eso asumo que les es más o menos familiar este tipo de mercado, bueno, este tipo de temas, perdón. Pero en general, cuando ustedes analicen series de tiempo y quieran hacer clusters, sí influye mucho que tanto conozcan el fenómeno. Eh, y bueno, hay que tener muchas series, ¿no? Ese es el punto. Ya para cerrar este tema en particular, en el GitHub les voy a dejar uno más que no va a dar tiempo a explicar hoy, simplemente porque me faltan más temas que explicar, que es este nodo de precios marginales locales. Lo voy a mostrar muy rápido. Este que está aquí, eh, que es este es un clustering que tiene la siguiente intención. Este está más sofisticado porque cada uno de estos nodos, cada una de estas columnas que está aquí es un punto del país. En México, el sistema eléctrico nacional, como funciona es que las centrales eléctricas del país comercializan la electricidad con la CFE y es que se encarga de transmitirla hasta los hogares. Entonces, la CFE compra la electricidad y la compra en el punto de entrega de las centrales. Entonces, las centrales se entregan en muchas partes del país y cada uno de esos mercados se comporta de forma local. Entonces, este es el precio por megawatt hora. Entonces, por ejemplo, para que vean, la primera columna dice que a las 12 de la noche, en el diciembre, el 1 de diciembre del 2024, el precio pagado por megawatt fue en 565 pesos. Entonces, una central comercializó a 565 pesos su electricidad. Y otra más la pudo comercializar a 1077. ¿Por qué razón? ¿Alguien tiene una idea de por qué habría esa diferencia abismal de precios entre electricidad? ¿Tienen una idea de por qué? ¿Sí? ¿Qué explicaría? Oferta y demanda. Si su central eléctrica está en el sureste, bueno, no sé si lo sepan,
pero el sureste del país, o sea, vivir en el sureste tiene una bendición que se llama, a ver, todo el tiempo hace calor, ¿no? Bueno, si es que lo consideran bendición. A mí no me gusta tanto el calor, para mí no es. Pero si vives en el sureste ahí, no sé, en Mérida, y haces trabajo remoto desde Mérida o desde Progreso, por ejemplo, que tiene una playa muy linda, este, entonces, a lo mejor tú dices, bueno, vivir ahí es muy cómodo. Sin embargo, el problema que tiene esa zona del país es que tiene muy poca infraestructura de energía. Entonces, no tiene generación eléctrica cercana, porque a un señor que nos gobernó se le ocurrió quitar un montón de generadores eléctricos que estaban justamente en el istmo el istmo de donde pasa el tren. Ahí había un montón de generadores eólicos. Que dijo que eran como molinos de viento, o sea, afeaban el clima, el espacio visual. Era un centro de generación eléctrica eólica para que pretendía solucionar el problema que tiene el sureste, que es que tiene muy pocos generadores. Entonces, seguramente esta que está aquí, por el que se le pagaron 1,000 pesos, a la misma hora que a otros se le pagaron 500 pesos. O sea, la electricidad es lo mismo, es un commodity. La electricidad es lo mismo aquí y en China, ¿no? Entonces, ¿por qué le pagarías distinto? Bueno, porque seguramente hay menos disponibilidad de generadores en esa zona. Entonces, es un poco la idea de este dataset que tengo aquí, es que si luego tienen chance de mirarlo con calma, por favor háganlo, ejecútenlo y también les permite hacer clusters. Pues aquí abajo, por ejemplo, están como los diferentes, estos son los precios, cómo se pagan a lo largo del día, a lo largo de 2 meses completos, cómo se pagaron precios. Y aquí se ve claramente clusters, ¿no? Es decir, por ejemplo, tenemos los que son amarillos y los que son morados y azules, o sea, sí se ve claramente. Y también, por ejemplo, se ve una cosa que espero que estén notando, que es decir, estacionalidad. Por ejemplo, ¿por qué en el 1 de enero del 2025 el precio de la electricidad fue bajo? ¿Por qué creen? Porque nadie está trabajando en este momento, ¿no? Justamente ese día nadie trabaja, y luego se recuperan los precios durante todo enero, pero es un poco la historia, ¿vale? Entonces, se los dejo para que lo exploren con calma. Igual aquí tienen la posible selección de clústeres y aquí vienen algunos ejemplos de cómo resultaría el producto final, ¿vale? Bien, pero eso se los dejo ahí para que lo exploren con calma, solamente porque tenemos varios temas que ver todavía, ¿vale? ¿Dudas? ¿Comentarios antes de seguir? Va. Ok, ahora, el tema que quiero ver ahora es el siguiente, que se llama redes neuronales. Entonces, bien, ¿qué es una red neuronal? Un poco la historia que quiero decir ahora. Ustedes seguramente siguen, espero que sí, siguen las noticias del mundo y entonces todo el mundo, todo el tiempo les están diciendo que tenemos modelos de inteligencia artificial entrenadas en redes neuronales. Y entonces ese es el diagrama que habitualmente van a encontrar cuando ustedes escuchan sobre redes neuronales. Y les dicen, una red neuronal es como este esquema. Y este esquema, solamente para que lo vayamos como hablando de lo mismo, tiene una capa de entrada que se llama input layer y tiene capas ocultas y tiene un objeto de salida. Entonces, la intención de hacer redes neuronales es, bueno, cuando se crearon en los 50, el siglo pasado, pero no se utilizaron tanto por una razón muy sencilla, que se llamaba capacidad de cómputo. Entrenar redes neuronales es muy costoso en términos computacionales, no ahora. En realidad ustedes lo van a ver en los ejercicios que vamos a ver aquí en la clase, que ya es muy sencillo entrenar una red neuronal, en términos computacionales, pero en los 50 no lo era. Entonces, ese es el esquema general de una red neuronal, pero en realidad, a final de cuentas, cuando lo ven ustedes dicen, bueno, pero no entiendo exactamente qué hace, ¿no? Entonces, mi intención de esta clase es como que hagamos como un poquito desmenuzar qué significa una red neuronal, pero entonces voy a empezar por un objeto muy, muy básico o muy sencillo que puede describir una red neuronal. Entonces, quiero remitirme a este ejemplo que está aquí. Oh, muy bien, este ejemplo que está aquí. Vean, esto que está aquí, esta ecuación, es z subíndice j es igual a zj más la suma desde igual a 1 hasta p. ¿A qué se parece esta ecuación que tengo aquí? ¿A quién le recuerda esta ecuación que está aquí? Si a lo mejor la ecuación no se la recuerda, a lo mejor esta expresión sí se lo recuerda. ¿A quién le recuerda esta ecuación? ¿A qué tipo de estructura?
¿No les recuerda a la regresión? Es una regresión básicamente. Es decir, tomo características X, es decir, X puede ser una matriz que puede contener información. Piensen en un ejemplo de salarios, ¿no? Como la edad, puede contener información de la experiencia y la educación, ¿no? Por ejemplo. Y Z, por ejemplo, por otro lado, Z puede ser una variable que sea el salario, ¿no? Z puede ser el salario, ¿no? Entonces, eso es como una regresión. ¿Sí hasta ahí estamos? ¿Sí? Notación de una regresión, simple y ya. Vale, ok. Entonces, vean, a los matemáticos se les ocurrió, a los físicos sobre todo, se les ocurrió que este problema se podía pensar de esta manera. Eh, Ellos pensaron que lo que podían hacer era como hacer un mecanismo simbólico de cómo funciona el cerebro. Y entonces pensaron, si el cerebro es como una colección de neuronas, todas esas neuronas están conectadas entre sí, entonces el objeto por el cual deberíamos empezar a modelar esto debería de ser por entender por tratar de simular o por tratar de modelar, sería tal vez la mejor forma de decirlo, cómo se comporta una neurona. Entonces, y lo que dijeron fue, dejemos una neurona como este objeto que está aquí y una neurona que recibe señales. Entonces piensen que X1, X2, X3 son señales. ¿Quiénes son esas señales? Son, por ejemplo, regreso a mi ejemplo de salarios. Piensen por un momento que X1 es la edad, ¿no? Esta es la edad de las personas. Este es los años de experiencia. Y esto es, por ejemplo, la educación de los años de educación de la persona, ¿no? Son las señales. Y por último, esta B es la constante. Sea, hasta aquí no hay ningún elemento que ustedes no conozcan. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Entonces, se reciben las señales y la señal, por ejemplo, la edad se pondera por un W1. Es como si los W fueran los beta, ¿no? Es como si en este caso mi W fuera equivalente a tener mis betas. Es un poco la historia. Entonces, tengo la edad, la pondero por su ponderador W, la experiencia por su ponderador W y así sucesivamente. De hecho, podría yo interpretar este W y yo podría decir, es la contribución que le da cada año que transcurre en la edad de las personas a su salario, ¿no? Y entonces Z sería el salario. ¿Sí? Hasta aquí todo suena normal, ¿no? Bien. Ahora, ¿qué es la sutileza o qué es lo que cambia cuando pensamos en términos de neuronas? Bueno, lo que dijeron los físicos fue, yo no pensaba que cada neurona recibe señales y cada señal que recibe la pondera por un ponderador W. Es decir, ese ponderador lo que trata de hacer es ponderar qué tan importante es la señal para la siguiente actividad que vas a hacer. Por ejemplo, piensen un poco así. Tu cuerpo, cuando, por ejemplo, tiene hambre, imagínense que tiene dos prioridades su cuerpo, alimentarse y, no sé, tal vez ir a la escuela. ¿Por qué su cerebro preferenciaría ir a alimentarse a ir a la escuela? Bueno, porque simplificando el escenario, es porque el ponderador que de la señal de tengo hambre es más grande que el ponderador de tengo que ir a la escuela, ¿no? Por ejemplo. Es un poco la idea. Entonces, ya que se acumulan las señales, se acumulan en Z. Y luego va a haber una función sigma, y esa función sigma la vamos a llamar función de activación. Esa función tiene la característica de que toma todas las señales acumuladas, la suma ponderada de las señales, y decide mandar una siguiente señal. Y esa siguiente señal se llama Y. Entonces, la función de activación tiene esa actividad, tiene esa labor. Y la función de activación puede ser, ahorita vemos algunos ejemplos, puede ser diferentes cosas. Por ejemplo, como qué señal, qué sería muy sencillo para nosotros que se mandara en la señal. Por ejemplo, una señal simplemente de activación o desactivación, 0 y 1. Imaginemos que son neuronas que reciben las señales del cuerpo, se suman en sigma, se suman los ponderadores, se genera Z, a Z se le aplica la función de activación y el resultado final es 0 o 1. Entonces, este 0 o 1 puede indicarnos diferentes cosas. Por ejemplo, puede ser, imagínense que la respuesta final fuera 0 y 1 es en el caso de que les puse como ejemplo de ir a la escuela o alimentarse, a lo mejor que la señal sea 0, pues ni modo, te sientes a comer primero antes de ir a la escuela y 1, no, te vas a la escuela así, ¿no? Ese sería un escenario muy sencillo. Pero también podría ser que la respuesta no fuera un 0 y 1, sino la respuesta final fuera, por ejemplo, el salario estimado.
¿Sí? Eso podría ser. También podría ser la función de salida. ¿Vale? ¿Hasta aquí estamos? ¿Dudas? Ahora, va, buenísimo. Entonces, ustedes que saben hacer regresión, implícitamente saben modelar una neurona. Eso es implícitamente. Ahora, ¿qué funciones de activación existen? Hay diferentes funciones de activación. En general, la notación va a ser esta. En general, la notación va a ser, vamos a tomar a la función z y la vamos a activar. Y el output va a ser el output j. Y ahorita vean, ahorita les voy a explicar quién es j. Entonces, hay diferentes funciones de activación. La más común es una que se llama sigmoide. Que déjenme hago más espacio aquí porque estoy moviendo mi esquema y no quiero que se mueva. Déjenme hago más espacio aquí. La más común es esta amiga que se llama sigmoide y ustedes la conocen. Esta sigmoide, esta ecuación que está aquí es una logística. Entonces, ¿cuándo utilizábamos una logística? ¿Cuándo la hemos utilizado en este curso? Cuando hicimos Probit y Logit. Y les dije, pueden hacer un Probit o un Logit utilizando una normal o una logística. Entonces, ¿por qué no utilizo aquí una normal o una logística? Bueno, porque la normal, yo les dije, no tiene una ecuación analítica cerrada. La logística sí. Esa es la ecuación logística analítica cerrada. Entonces, ¿qué modela? Modela esta estructura, esta idea como de S. Entonces, ¿cómo lo utilizamos nosotros en el caso del Probit y el Logit? Bueno, lo utilizamos para generar un umbral. Y dijimos, cuando la probabilidad calculada por el modelo sea menor a 0.5, es decir, esté por aquí, esté por esta zona, vamos a asignar el valor 0 como resultado. Y cuando la probabilidad esté por aquí encima, entonces vamos a asignar el evento 1. Entonces, esto nos servía para modelar eventos binarios. Entonces, Y tenía dos posibles resultados, 0 y 1. Y asignábamos 0 cuando la probabilidad estuviera por debajo de 0.5, o en el caso de nosotros dijimos que el modelo subyacente sea menor a 0, y cuando el modelo subyacente sea mayor a 0. De hecho, esto es equivalente a decir que la probabilidad esté por aquí abajo o esté por aquí arriba, pero para eso la utilizamos. Y para eso sirve. En este caso, la función de activación, cuando utilicen una sigmoide, solo va a tener dos posibles resultados, 0 o 1, cuando utilicen una sigmoide. Cuando pueden utilizar otras funciones de activación, una tangente hiperbólica, que tiene la misma idea. También, todo lo que esté por debajo de 0 se va a asignar a -1 y todo lo que esté por debajo, por encima de 0, se va a asignar a 1. Entonces, el resultado de esta función de activación es un -1 o un 1. Entonces, otra vez, como estamos tratando de modelar señales, entonces cuando yo tengo una neurona, recibe señales, luego activa la función de activación, valga la redundancia, y el resultado final puede ser diferentes cosas. Puede ser 0, 1, puede ser -1 y 1, en el que se utiliza una tangente hiperbólica. Y por último, si utilizo una función ReLU, que es la que tengo aquí, una función ReLU hace lo siguiente, toma el valor más alto entre z y 0. ¿Quién es z? Es la acumulación de los ponderadores. No, bueno, la suma ponderada. Entonces, si mi función, si mi variable, mi z vale algo negativo, se va a implementar 0. Pero si vale algo positivo, va a valer el valor de z. Entonces, aquí como resultado, otro posible resultado podría ser 0 o z. Entonces, estas son al menos ejemplos de funciones de activación. Si yo quiero utilizar una red neuronal para hacer predicciones, ¿cuál utilizaría? Para hacer, perdón, regresión, para simular regresión, utilizaría una función ReLU. Si quiero utilizar una neurona para simular un modelo Probit o un Logit, utilizaría una función sigmoide o una tangente hiperbólica. Y hay otras más funciones de activación, ¿sí? Todas esas, por ejemplo, hay una softmax que vamos a utilizar en la siguiente clase para cuando nuestra clasificación es múltiple. Entonces, una sola neurona tiene las posibilidades de darnos diferentes posibles respuestas. Esa es un poco la lección de esta parte. Ahora, imagínense, ese es el poder de una neurona. El poder de una neurona es equivalente al poder de hacer regresión. Una regresión. Ese es el poder de una neurona. Ahora, imagínense que acumulamos un montón de neuronas. Entonces, tenemos este caso. ¿Qué significa acumular un montón de neuronas? Significa que ahora tengo una, dos, tres, hasta n neuronas.
Cada neurona recibe las mismas señales. Otra vez pensemos en el caso de los salarios. Recibe la educación, recibe la experiencia y recibe la edad. Y una constante, ¿no? Que es esto. Cada neurona recibe señales. Entonces, cada una de estas neuronas hace todo el proceso que ya conocemos. Calcula Z y luego de que calcula Z, calcula la función de activación sobre Z y entonces nos da un output. Y ese output que sale de esta se transmite como una siguiente señal. ¿A quién? A otra capa de red neuronal. Entonces, esta siguiente capa de red neuronal otra vez recibe señales de cada una de las anteriores neuronas. Y así continúa en su historia. ¿Sí? Me regreso a mi esquema original. Ahora piensen en este esquema original que está aquí. Imaginemos que este ejemplo es la capa de entrada son señales. Aquí tengo X1, aquí tengo X2, aquí tengo X3 y digamos que esta es la constante. Entonces, igual, lo que había yo pensado, ¿no? Educación, experiencia, y edad. Y bueno, y la constante. Le mando las señales a la primera capa oculta. Quien procesa se lo manda a la segunda capa oculta y me da un resultado. Imaginemos que el resultado sea un 0 y 1, o puede ser también Z, puede ser una regresión, y ese resultado que está aquí es el que al final de cuentas yo utilizo como mi predictor. Entonces, ¿por qué se vuelve importante redes neuronales? Se vuelve importante por una razón, que es como si cada vez que ustedes pasan por una neurona es como si hicieran una regresión. Entonces, imagínense el poder predictivo que tiene esta misma. ¿Cuántas regresiones, cuando ustedes estaban en su curso de introducción a la econometría, cuántas regresiones tenían que hacer para a lo mejor satisfacer a su profesor o profesora de introducción a la econometría? Por ejemplo, alguna regresión, no sé, tomaron las variables y, por ejemplo, no le tomaron logaritmos y les daba un R cuadrado, no les gustaba bajo, ¿no? No les gustaba. Luego le tomaban logaritmos, volvían a repetir. Luego, no, pues ahora le voy a agregar más variables. Ahora voy a agregar los cuadrados de las variables. No, ahora voy a agregar todo en tasas de crecimiento. Todas esas decisiones, ¿qué implicaban? Implicaban que ustedes hacían diferentes estimaciones, diferentes tipos de regresión para llegar a un resultado deseado. Bueno, redes neuronales hace todo eso de una sola vez. Porque lo que en realidad están haciendo es, la primera capa es como si hicieran un tipo de regresión, y a lo mejor no es suficiente. La segunda capa es otro tipo de regresión, y así si ustedes siguen agregando capas, cada una de las capas puede solucionar algún tipo de regresión hasta llegar a un resultado muy bueno. De hecho, las redes neuronales son muy buenas. En general son significativamente mejores que hacer cualquier otro modelo. Significativamente mejor. ¿Cuál es el problema? La interpretabilidad. En el caso de hacer una regresión, yo puedo tomar cada uno de los betas e interpretarlos. Aquí, si por ejemplo yo le ingreso todas esas variables y es muy buena, y esta red neuronal es muy buena prediciendo el salario de las personas, ¿qué problema voy a tener? Que no sé interpretar los resultados. Lo que yo sé es que mi red neuronal toma las características de Benjamín y le va a asignar un salario que tal cual, si Benjamín fuera al mercado laboral, encontraría. Es perfecto el modelo. ¿Cuál es el problema? Que no puedo interpretar los resultados. Es un buen modelo predictivo, es muy malo en términos de interpretabilidad. Entonces, ese es el trade-off que hay a veces. Ustedes como econometristas, justo van a tener este problema. Depende de la pregunta que se hagan, es el tipo de modelo que van a implementar. Si la pregunta es, queremos determinar qué factores pueden explicar que un fenómeno sea de alguna manera, yo les recomiendo hagan regresión, porque ustedes pueden topar los betas y hacer interpretación o inferencia con esto. Pero si su objetivo es simplemente predecir, utilizar una red neuronal con toda la calma del mundo y no preocuparse por qué hay adentro. No, de hecho es una caja negra para nosotros. Sí, es una caja negra. Entonces, todos los modelos basados en Deep Learning, como este modelo que tengo aquí, tienen justamente este problema. ¿Por qué se llama Deep Learning este? No sé si lo han pensado, espero que sí que lo estén pensando. Que seguramente cuando ustedes leen una noticia les dicen, este modelo es un modelo de red neuronal o de aprendizaje profundo.
¿Por qué significa deep? ¿De dónde viene el deep o el profundo? Viene del número de capas ocultas que ustedes tienen. Si ustedes tienen muchas capas ocultas, bueno, porque tengan una capa oculta ya es deep, ya es profundo. Entonces, eso es el aprendizaje profundo. Bien, ¿cuál es la aplicación por excelencia en este momento en el mundo? En el mundo es los modelos de los LLM. Los modelos de inteligencia artificial están basados en redes neuronales. Todos, todos los de ahorita, los de inteligencia artificial generativa. ¿Quién es el input? ¿Lo han pensado en este caso? El texto. El texto es el input y la salida es texto. ¿Sí? Entonces, la siguiente clase voy a hacer una aproximación de cómo se tiene que hacer. Necesitan más cursos para eso, pero la idea es que quiero que se queden con una idea de cómo funcionan esos amigos, y bueno, se sigan preparando, ¿vale? Bien, ¿dudas? ¿Comentar? Vale. Dejemos de aquí, y nos vemos el miércoles para hacer dos ejemplos de redes neuronales. Este,